Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo voy a realizar un par de bisagras. Aquí tengo las piezas cortadas. Todo el material que estoy utilizando es 1/4 de pulgada de gruesor. Voy a utilizar una solera de pulgada por 3 y 1/4 de gruesor. 2 pedazos de tubo, es tubo negro. El centro tiene media pulgada de diámetro por 2 pulgadas 3/4. Voy a usar 2 piezas. Unos tornillos de media pulgada, de largo son de 4 pulgadas, con 2 guasas o arandelas y sus tuercas. Estas tuercas tienen plástico para evitar que se aflojen con el movimiento. Voy a utilizar también 4 pedazos en 1/4 de gruesor. Son de pulgada 1/8 por 1 pulgada. Les hice una perforación justo para que entre el tornillo. Aquí también tengo 2 pedazos de metal también. Este es en 3/16. Esta es de 4 pulgadas por 2 pulgadas 3/8, 2 pulgadas y media. Y les hice un doblez. Aquí se alcanza a apreciar más o menos lo que le doblé al puro centro. Acompáñame en el proceso y te voy a mostrar paso a paso cómo la voy a ir realizando. Estas bisagras las podemos utilizar en diversas partes porque permiten que se abra completamente. Especialmente las uso en las radilas de las camionetas o puertas que quieres que se doblen completamente hasta atrás. No se diga más y vamos a empezar a realizar las bisagras. Aquí ya quedó listo el par de bisagras. Como pueden ver, son bien simples de armar y quedan bastante macizas. Le puse soldadura por un lado y por la parte de atrás también. Igual esta. A estas bisagras les podemos dar un sinfín de usos. Yo las utilizo cuando hago las radilas para las camionetas, o la puedes utilizar para los asadores, para muchísimas cosas, o cualquier cosa que necesites hacer unas bisagras que sean bastante resistentes. Estas son las que funcionarían y tienen también bastante para abrir.
Para utilizarlas en un portón solo las colocaríamos de esta forma. Las soldaríamos aquí, en la parte de abajo también y aquí. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Recuerda dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.